Hola, ¿qué tal a todos? Vamos a continuar nuestro curso. Vamos a estar platicando todavía de especies que interactúan y de cómo modelarlas. Vamos a seguir utilizando básicamente el modelo de Volterra y algunas de sus modificaciones para tratar de modelar poblaciones que comparten recursos. Y aquí vamos a tener al menos dos tipos de relación. Una relación donde, y estamos hablando únicamente de dos especies. Una relación en donde ambas especies se benefician con la interacción y la otra donde ambas especies se ven este, afectadas negativamente con la interacción. Y hablando de interacciones entre dos especies, ya vimos la versión donde una especie se beneficia de la otra y no puede vivir sin esa especie y la otra pues recibe la interacción resulta negativa para su crecimiento, ¿no? El, entonces el punto ahorita es qué pasa cuando ambas se benefician de la interacción y qué pasa cuando ambas se ven, afectan negativamente su crecimiento con la interacción de la otra población. Eh, en la literatura pues, se van a encontrar estas dos relaciones como competencia y mutualismo. Eh, Habría una cuarta relación, pues ya tenemos depredador-presa, que se parece mucho este, a hospedero-parásito. Y ahora tenemos vamos a ver lo que en la literatura le llaman competencia, mutualismo, y podríamos tener entre dos especies una relación neutral, es decir, que no se ven afectados por la interacción. Eh, Digo, eso en términos del sistema de ecuaciones diferenciales, de momento no nos interesa. Eh, pero sí exhibe el uno de los defectos de este tipo de modelación, que es cuando pues dos especies que están conviviendo en el mismo espacio no tienen una interacción neutral, pues significa que hay otro montón de especies con las que también tienen interacción y que su relación no puede ser neutral, ¿no? Se van afectando los unos a los otros. El, entonces nos va a obligar a pensar en qué pasa con más población. Vamos a hacer el día viernes el ejemplo de tres especies. eh, lo vamos a hacer en general para una cadena trófica y vamos a hacer algunas observaciones para más especies. Eh, Digo, nos vamos a quedar en el plano de los este, depredador presa, ¿no? Es una cadena de depredadores que tiene sus presas específicas. Y luego vamos a tratar de abordar otro modelito que es más interesante, que es el de un herbívoro con una planta y un polinizador. ¿Cómo es la interacción entre esas tres especies? Vamos a tratarlo de modelar con un sistema de tres ecuaciones diferenciales y vemos. Ese modelo en particular va a exhibir otro de los defectos de este acercamiento, que es que aquí nomás nos estamos preocupando por si interactúan este, y cómo crees, que fueron las dos modificaciones que planteamos la vez pasada, ¿no? Podemos modificar cómo es la tasa de crecimiento y cómo es la tasa de
este, de depredación, ¿no? Pero aquí, sobre todo en el caso de- del forrajeo y de la polinización, pues nos debe interesar también los patrones espaciales, cómo se mueven. No cazan de la misma forma los depredadores. Hay distintas estrategias y esas estrategias tienen que ver con la movilidad del animal. Entonces, la siguiente semana vamos a empezarnos a mover hacia ya un poco más lejos de ecuaciones diferenciales. Vamos a darle un codazo a las ecuaciones parciales para iniciar una discusión sobre cómo se mueven los animales. De allí vamos a tener que más bien abordar otra herramienta que es la modelación basada en la hablar de ecuaciones parciales nos va a permitir hablar muy sencillamente de modelos en autómatas celulares. Eh, y allí vamos a hacer un par de ejemplos. De momento no nos va a ayudar demasiado, pero luego nos vamos a ir hacia modelación basada en agentes para tratar de hacer algo em, un poquito más realista en cuanto a la movilidad animal. Entonces, este, pues sin más rollo que aventar, vámonos a trabajar al pizarrón un rato y ya. Bueno, entonces vamos a partir del modelo que ya teníamos. Eh, entonces teníamos nuestro modelo de Volterra, que era x punto igual a x más bxy, y punto igual a c menos cy más, vamos a ponerle más dxy. Y aquí ya no vamos a decir que A, B, C y D son positivos necesariamente, sino que vamos a jugar con esa idea, ¿no? Entonces, en el depredador presa, eh, que básicamente es parecido al hospedero parásito, lo que vamos a tener es que la A y la D son positivas y la C y la B son negativas, ¿no? Em, Ahora vamos hacia qué pasa cuando compartiendo el mismo recurso, y bueno, aquí pues teníamos dos puntos fijos, uno por acá y uno por acá, y lo que teníamos es que de acá se alejaban y le acababan dando vueltas por acá, ¿no? Bajo cierto rango de parámetros. Y ahora, ¿qué pasa cuando eh, la convivencia de las dos especies eh, resulta negativa para el crecimiento del, de la población? Es decir, el efecto es adverso y tenemos que la B, la A y la C son positivas, la B y la D son negativas. Entonces, tenemos x punto y punto igual a x, y lo podemos escribir así, ¿no? Como menos bxy, b barra, digamos, donde b barra es el valor absoluto de b, ¿no? Y cy menos d barra xy.
Em, ¿quiénes son, ¿quiénes son las soluciones? En nuestro caso, pues es el cero. Y el otro punto, ¿quién va a ser? Pues va a ser, o sea, tenemos A menos B barra y C menos D barra X iguales a cero. Entonces X es igual a C sobre D barra y Y es igual a B, no, A sobre B barra signo menos, ¿no? Sí, no, aquí. Los dos son positivos. Entonces sí tiene sentido pensar en ese punto, ¿no? Que es otra vez ese de allí. Alrededor del 0, 0, ¿qué está pasando? ¿Quién es la parcial de esta respecto de X? Pues la matriz jacobiana de este sistema pues es A menos B barra Y em, menos B barra X eh, C menos D barra Y, no, menos D barra y C menos D barra X. Entonces en el 0, 0 nada más nos quedamos en el 0, 0 nada más nos vamos a quedar con qué parte. Tenemos A 0, 0 menos D par, ¿no? Entonces aquí el polinomio característico, me paso para acá. En ese caso, el polinomio característico pues es otra vez de la forma A menos lambda por menos D barra menos lambda. Y entonces lambda 1 pues, no es otro que A y lambda 2 no es otro que menos D barra que es pues D, la D original que teníamos, ¿no? Es negativa. Entonces fíjense que en este caso otra vez tenemos valores propios reales pero de distinto signo. Entonces hacia una dirección estamos eh, hacia una dirección nos estamos alejando y hacia otra nos estamos acercando, ¿no? Esto pues hay que ver cuáles son los vectores propios asociados, ¿no? Entonces tienes a 0, 0 menos d barra, quieren le ponemos acá d, x, y, de tal forma que esto sea ax, ay. Entonces aquí tenemos que ax y dy tiene que ser ax, ay, y esto pues lo que nos dice es que este vector xy pues es de la forma lo que sea
digamos 1,0, ¿no? Y recíprocamente el otro va a ser como 0,1, ¿no? Entonces el 1,0 pues es esta dirección y significa que en esa dirección, como el valor propio es positivo, se está alejando y en la otra dirección, como el valor propio es negativo, pues se está acercando, ¿no? De este lado pues no nos interesa mucho, pero esto va de esta forma. Ahora, ¿qué pasa en el otro punto? Pues en el otro punto vamos a tener esta, ¿no? ¿Quién es? La J llamémosle U1, U2, J del U1, U2 es A menos eh, B barra por C sobre D barra. No, perdón, por A sobre B barra menos B barra por C sobre D barra eh, menos D barra por C sobre D barra y C, no, otra vez aquí, A sobre B y C por menos D barra por A sobre D, no, C sobre D barra. Entonces este de aquí pues se va a ver al mago, este también, y nos queda este, 0 menos B barra C sobre D barra menos D barra A sobre B barra y 0. El polinomio característico es el determinante de menos lambda B C D barra menos D A B menos lambda, ¿no? Y el determinante de este pues es lambda cuadrada menos B C D A sobre B D, que es lambda cuadrada menos C A, y C y A son positivos, entonces tenemos lambda cuadrada igual a C. Ok, entonces lambda 1 es la raíz de CA y lambda 2 es menos la raíz de CA. Pero ¿qué es lo que nos está diciendo eso? Que ese punto tiene dos valores propios reales de signo contrario, ¿no? Y eso significa que este punto de aquí también es un punto silla, ¿no? Entonces, este, habría que ver cómo son los vectores propios, pero en principio lo que va a pasar es que en una, este, ¿no? En una parte se van a alejar y en otra se van a acercar, ¿no? Entonces, esa es eh, lo que en la literatura le llaman especies en competencia. Ahora, ¿cuál es una crítica que se le puede hacer a esto? Pues que en ausencia de la otra
especie, pues estas van a crecer, y crecer y crecer y crecer. Pero bueno, eh, entonces vamos a modificar esa tasa de crecimiento. Pero antes, quiero ver el otro caso. Quiero ver ese mismo modelito. Entonces, acuérdense, para competencia tenemos dos puntosillas, ¿no? Eh, entonces tenemos x punto igual a... Y ahora quiero que ambos se beneficien, ¿no? Ax más by x y punto igual a d cy más de xy a b c d mayor que sea, ¿no? Ambos crecen en ausencia del otro, pero crecen más cuando están en interacción, ¿no? Con alguna tasa. Otra vez, ¿quiénes son las soluciones singulares? Pues el 0, 0 es una, y la otra es más de y igual a 0 y c más de x igual a 0. Entonces tenemos y igual a menos a sobre b y x igual a menos d sobre c sobre d. La jacobiana se ve como a menos más, perdón, b y de x de y c más de x, ¿no? Se parece mucho salvo los signos. En el 0 realmente no hay mucho que hacer. Tenemos a c 0 0 y otra vez vamos a tener un puntosilla, ¿no? Ya, no es necesario hacer las cuentas. Perdón, vamos a tener una fuente, ¿no? Como en el caso de como en el caso de predador presa, ¿no? Es decir, vamos a tener el p de lambda, pues es el determinante de esto menos lambda, que es esta. Entonces lambda 1 pues es a y lambda 2 es c. Tenemos dos reales positivos del mismo signo, entonces es un nodo, pero repulsor no. Entonces en las dos direcciones se van a ver al mago. En el otro punto que anda por acá, no, el otro punto ya no me interesa, ¿ya se fijaron? O sea, tengo este es negativo, entonces el otro punto no existe en condiciones biológicamente reales, ¿no? Entonces es un punto que anda por acá. Entonces, este únicamente tiene un punto fijo que nos interesa y lo que hace es que las poblaciones van a crecer una así y la otra así, ¿no? Entonces se van a alejar del cero y van a crecer como la exponencial. Entonces realmente no, ese modelito no nos dice nada. Entonces ahora sí vamos a modificar la tasa de crecimiento para que sea como la logística. Para que sea como la logística y veamos un poco del comportamiento, ¿no? Entonces, tenemos x
y y punto. Vamos a tomar una tasa de crecimiento para x, vamos a llamarle R1 por x por 1 menos x sobre la capacidad de carga respecto de x, ¿no? Eh, y aquí es donde vamos a preguntarnos, ¿no? ¿Quién es? O sea, el modelo que vamos a plantear es este, ¿no? Beta, le vamos a llamar 1, 2 de xy. Y de este lado vamos a tener R2 por y por 1 menos y sobre k2 y beta 1, 2 de xy. Y entonces con lo que vamos a jugar es con esas betas. La R I y la KI pues son positivas. Eh, y vamos a hacer el caso de competencia. Si se fija, este ya la vez pasada pues lo hicimos para el depredador presa y ya vimos cómo se comporta. Entonces este, vamos a poner la interacción negativa. Eh, que va a ser que beta IJ pues es menor que cero para los dos, ¿no? Ya vimos el caso de operador presa es cuando esto es eh, uno es positivo, el otro es negativo y la tasa de crecimiento de este pues era exponencial. Habría que ver qué pasa cuando esto es logístico. En general, como la población de los depredadores está amarrada al crecimiento de las presas, se considera que pues ahí ya está descrito la parte logística, ¿no? Entonces, en general la gente no se preocupa mucho de esa parte. Entonces, ahora sí, la interacción negativa o competencia eh, ecológica, pues es que estas dos sean menores que cero, ¿no? Ahora, en general, ¿cómo se va a ver las, las soluciones de esta cosa? Pues son donde, y vamos a reescribir esto como R1, no, como X por R1 menos X sobre K1 más beta 1, 2 por Y. Este es X punto igual a esto y Y punto, pues lo otro, ¿no? R2 menos Y sobre K2 más beta 2, 1 por X. Entonces, eh, ¿quiénes son los puntos fijos? ¿Cuántos puntos fijos tiene? En general ese modelo, ¿no? Y vamos a ir viendo estos dos casos, ¿no? El caso 1 es este y digamos que el caso 2 pues es cuando ambas B y J son positivas y tenemos mutualismo, ¿no? Pero vamos a hacer la geometría con estas dos cosas. em, y vamos viendo, ¿no? Entonces tenemos cuando estos dos son 0, xy igual al 0, 0, tenemos un punto, ¿no? Em, cuando ambos dos no son 0, tenemos otro punto que es el R1 menos xk1 más beta 1, 2 y igual a 0 y el R2 menos y sobre k2 más beta 2,
K1 X igual a 0. Y de aquí tenemos por ejemplo, el Y igual a menos R1 más XK1. No, mejor vamos a escribirlo como X igual a K1 por R1 más beta 1, 2 por Y. S pues nos dice cómo va a ser la Y, ¿no? Porque la Y va a ser igual, ¿no? K2 por R2 más beta 2, 1 por X. Eso puede no decir mucho, pero vamos a ver. ¿Esto qué representa? Pues si se fijan bien tenemos dos rectas, ¿no? La que tiene pendiente K1 por beta 1, 2. Beta 1, 2 es negativa, ¿no? Y la que tiene pendiente y pasa por R1 por K1, cuando la Y1 es el 0, ¿no? Entonces, tenemos dos curvas. La primera, cuando vamos a ver esta mejor. Esta tiene pendiente K2 por beta 1, 2, es pendiente negativa, y pasa por K1R2 cuando Y es 0. Entonces, cuando Y es 0, pasa por K2 beta 2, 1. Y cuando X es, perdón, este es cuando Y es 0, K2 beta 2, 1. Y si X es 0, pasa por K2R2. K2R2. ¿No? K2R2. Con pendiente negativo. Y la otra pasa por el K1R1 cuando Y es 0. ¿No? Digamos por acá K1R1. Y por beta 1, 2 K1 cuando X es 0. Beta 1, 2 K1 tiene pendiente negativo. Ahora, ¿quién sabe cómo son? O sea, otra vez estamos metidos en un lío porque tenemos un montón de parámetros, ¿no? Si se fijan, pues estas cuentas sí nos llevan a preguntarnos por las combinaciones, ¿no? ¿Qué pasa si X es 0 pero Y no es 0, ¿no? Entonces estamos en uno de estos puntos, ¿no? Cuando X es 0 y Y es distinto de 0, entonces Y está dada por esta cosa de aquí. Pero la X es 0, ¿no? Entonces, Y es K2R2, que es este punto de aquí. Ese lo voy a pintar de rojo, porque ese sí es un punto fijo. El 0 es otro punto fijo. Y el K1, R1 va a ser el otro, ¿no? Si X es distinto de 0, entonces está dado por esto. Pero la Y es 0, entonces es K1R1. Este es el otro punto. Entonces, en principio tenemos tres puntos fijos. Vamos a decir que este es el U1, U2, U3
Y podríamos tener un cuarto si jugamos con los parámetros. Es decir, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si esta curva verde no se ve así? ¿No? Si esa curva verde se ve de esta forma. Es decir, si beta 1, 2 por K1 estuviera por acá. Esos dos los podemos mover. O bien, si K2 beta 2, 1 estuviera por acá. Entonces, en esos dos casos, tendríamos un cuarto punto, que es este punto gordo en ambas, ¿no? Que podemos llamarle U4. Entonces, tenemos esos casos, ¿no? Cuando K2R2, cuando beta 1, 2K1 es más grande que el punto fijo, cuando K1R1 es más chiquita que el otro punto fijo, perdón, K2 beta 2,1 es más chiquito que el otro punto fijo. Y si se fijan, realmente lo que nos va a interesar es el beta 1,2 y el beta 2,1. ¿Por qué? Porque estamos suponiendo que las Ks pues están fijas para cada una de las especies. Entonces, lo que sí podríamos hacer es normalizar. Pero bueno, en general vamos a tener esos puntos, esos puntos fijos. Eh, entonces vamos a plantear lo siguiente. Para ver la estabilidad de esos puntos, ¿no? Vamos a hacer, como otras veces, una transformación de coordenadas. Eh, vamos a tomar este U1 como X sobre K1. Si quieren estos, mejor les ponemos omegas, ¿no? Omega 4, omega 1, omega 2, omega 4. Entonces U1 va a ser X sobre K1, U2 va a ser Y sobre K2, la tau va a ser la tasa R1 por T, y ρ va a ser una tasa que va a ser la razón entre las dos tasas, ¿no? R2 sobre R1. Vamos a tomar alfa 1, 2 como beta 1, 2 por K2 sobre K1 y alfa 2, 1 como el otro, ¿no? Beta 2, 1 por K1 sobre K2. Y con esa transformación de coordenadas, nuestro sistema que teníamos se va a leer ahora como U1 punto y U2 punto. El U1 es U1 por 1 menos U1 menos alfa 1, 2 por U2 y U2 por 1 menos U2 menos otra más, perdón, más alfa 2, 1, U1. Y otra vez, este número es positivo, este número es, pero estos dos son negativos, entonces y alfa y j pues es negativa, ¿no? Al menos en el caso que nos está interesando ahorita. De aquí
tenemos los cuatro puntos fijos, ¿no? El omega 1, que no es más que el 0,0, el omega 2 tomando y igual a 0, es este, tomamos, perdón, U2 igual a 0, entonces tenemos de aquí U1 por, no, si U1 no es 0, entonces se cumple esta de aquí, 1 menos U1 más alfa 1, 2 igual a, por U2 igual a 0, pero la U2 es 0, entonces la U1 es igual a 1, la U2 es igual a 0. El omega 3 pues va a ser parecido a este, ¿no? Tenemos U1 igual a 0, entonces U2 es 1, ¿no? Que se ve más fácil. Y el omega 4 es el otro punto. El omega 4 se va a ver como 1 menos alfa 1, 2, 1 menos alfa 1, 2, alfa 2, 1 y 1 menos alfa 2, 1 sobre 1 menos alfa 1, 2, alfa 2, 1. Que solo va a existir cuando alfa 1, 2 por alfa 2, 1 es distinto de 1. Y de hecho solo nos va a interesar cuando estos dos son positivos, ¿no? Eh, pero pues este producto siempre es positivo. Pues este producto siempre es positivo y lo que me va a interesar es entonces que este sea distinto de 1 y ya, ¿no? Tenemos igual cómo se verían las aeroclinas, es decir, las curvas esas que pintamos, pues igual es una recta que de aquí las podemos agarrar. Tenemos 1 menos U1 más alfa 1, 2 por U2 igual a 0. Y 1 menos U2 más alfa 2, 1 por U igual a 0. Entonces, tienen pendiente negativa que involucra estas alfas. Y aquí me faltó un arro. Eh, se van a ver como el juego de cosas que teníamos, ¿no? Una va por acá, la otra va por acá. Una pasa por... A ver, vamos a marcar bien el... Una tiene que pasar por uno de los puntos fijos y la otra pasa por el otro, ¿no? Y dónde, dónde le va a pegar, pues eso ya depende del juego de parámetros, ¿no? Entonces, para un caso, pues en este caso nomás tenemos tres puntos fijos, ¿no? Tres puntos fijos y la parte interesante de esto es que haciendo las cuentas de la matriz jacobiana, haciendo las cuentas con la matriz jacobiana, eh, el 1, 0, a ver, entonces va a depender de cómo se mueve el otro parámetro. En este caso,
es 1 sobre alfa 1, 2 y en este caso es 1 sobre alfa 2, 1, ¿no? Y entonces, ¿cuándo va a ser estable uno e inestable el otro? Pues fíjense que la matriz jacobiana del sistema para U1, U2, cualesquiera que sean esos, pues se ve como 1 menos 2U más alfa 1, 2, U2, alfa 1, 2, U1 menos rho alfa, perdón, rho alfa 2, 1, U2 y rho por 1 menos 2 U2 menos más alfa 2, 1 U1. Entonces en el 0, 0, esto es el polinomio característico de esta cosa, pues es el determinante de cuál matriz de 1 menos lambda y rho menos lambda. Y entonces lambda 1, 2 está en, es decir, uno es 1 y el otro es rho. Rho y 1 son positivos, entonces del 0 otra vez se van a estar alejando. Para el 1, 0 va a depender. Para el 1, 0 vamos a tener que el punto es estable si alfa 2, 1 es mayor que 1 y es inestable, nada más haciendo las cuentas, si alfa 2, 1 es menor que 1. Y para el 0, 1 otra vez tenemos estabilidad. Si alfa 1, 2 es mayor que 1 y es inestable, si alfa 1, 2 es menor que 1. Entonces, si alfa 1, 2 es más grande que 1, significa que 1 sobre alfa 1, 2 es menor que 1. Entonces, ese es el caso cuando esta curva pasa por acá. Que puede ser que pase, que hace esto, ¿no? Y si alfa 2, 1 es mayor que 1, significa que 1 sobre alfa 2, 1 es menor que 1, ¿no? Que es este caso, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos un cuarto punto fijo, ¿no? Cuando los dos son estables. Es decir, esto va para acá y esto va para acá. Cuando los dos son inestables, vamos a tener que esto es mayor que 1, ¿no? Entonces, esta curva morada se va a ir por acá. Este es el 1 sobre alfa 2, 1. Y la curva verde tenemos que es inestable si alfa 1, 2 es mayor que 1. Significa que alfa, no, perdón, aquí me equivoqué. Si alfa 1, 2 es estable si es mayor que 1, entonces este es estable. Ajá, entonces si este es mayor que 1, este anda por acá
Ajá, sí. Y es inestable y alfa 2, 1 es menor que 1. Entonces eso es mayor que 1. Y entonces voy a pedir que alfa 2, 1 sea menor que 1. Y entonces este anda por acá. Si los dos son inestables, también tenemos ahí un punto fijo. Y si uno es estable y el otro es inestable, entonces ahí sí no se cruzan. Y el cuarto punto fijo no existe, ¿no? Pero ¿qué va a pasar con ese cuarto punto fijo? Aquí los dos son inestables. Y entonces, ¿cómo son las trayectorias? Se van a estar alejando del cero, pero también se van a estar alejando de estos. Y entonces, este punto de aquí es un punto silla. Pero en este caso, es un nodo, ¿no? El caso estable, 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 inestable, resulta que el cuarto punto es estable, y el caso inestable, 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 resulta un punto silla, ¿no? Siempre tiene una rama estable, pero la inestabilidad del otro pues depende de su de las otras dos ramas. Ok. Entonces hacemos el análisis para el caso de mutualismo iniciando la siguiente sesión, y nos vamos hacia espacialidad, ¿no? Entonces la dejamos aquí y nos vemos en la siguiente sesión. Creep and crawl till you fall into the dark well.